La historia del Arca de Noé y el diluvio universal es una de las narraciones más conocidas de la Biblia y un relato que ha capturado la imaginación de la humanidad a lo largo de los siglos. Aparece en el libro del Génesis, capítulos 6 al 9, y relata cómo Dios, ante la corrupción y la maldad del ser humano, decide limpiar la tierra con un diluvio, pero salva a Noé, a su familia y a una pareja de cada especie animal para comenzar de nuevo. Esta historia no solo presenta un evento catastrófico, sino que está cargada de simbolismo, enseñanzas espirituales y lecciones universales. A lo largo de este video, exploraremos en profundidad la historia del Arca de Noé, su significado, sus implicaciones religiosas y morales, y el simbolismo que aún hoy nos ofrece enseñanzas relevantes. La corrupción de la humanidad y el llamado a Noé. La historia del Arca de Noé se sitúa en un momento crítico de la humanidad, poco después la caída del hombre en el pecado, Génesis 3. Aunque Dios había creado al ser humano a su imagen y semejanza, con el propósito de que viviera en comunión con él, la humanidad se había desviado drásticamente de este propósito. El pecado de Adán y Eva no fue un evento aislado, sino que marcó el inicio de una cadena de corrupción que se extendió por generaciones. En Génesis 6:5 se describe el estado moral de la humanidad en ese momento. Vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este versículo revela una realidad devastadora. La maldad no era solo un acto ocasional, sino una condición constante en el corazón humano. La violencia, la injusticia y la idolatría habían contaminado la tierra, alejando al ser humano de su relación con Dios. Uno de los aspectos más impactantes de esta narrativa es el lamento de Dios. Génesis 6:6 dice: «Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón». Este arrepentimiento no implica que Dios cometió un error, sino que expresa su profundo dolor por la corrupción de su creación. El corazón de Dios, lleno de amor y justicia, se entristece ante la maldad humana. Este pasaje nos muestra la dimensión emocional de Dios, quien no es indiferente al sufrimiento y la injusticia. En medio de este panorama desolador surge la figura de Noé. En Génesis 6:9 nos dice: «Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé». La justicia de Noé no significa que fuera una persona sin pecado, sino que vivía en obediencia y comunión con Dios. En un mundo donde todos seguían sus propios deseos, Noé eligió caminar con Dios, lo que lo distinguió como un hombre de fe y rectitud. Dios decidió actuar contra la corrupción, pero en su misericordia eligió salvar a Noé y a su familia. Génesis 6:13-14 relata: «Y dijo Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera». Este llamado no solo fue una advertencia, sino también una oportunidad de salvación. Dios le dio a Noé instrucciones específicas para construir un arca, un refugio que protegería a su familia y a los animales de la destrucción que vendría. La obediencia de Noé fue inmediata y completa, lo que refleja su fe inquebrantable en las promesas de Dios. La historia de Noé nos recuerda que el pecado no es un asunto trivial. Tiene consecuencias devastadoras, no solo para el individuo, sino para toda la humanidad. A pesar de la corrupción humana, Dios no abandonó a la humanidad. En su misericordia, ofreció una salida a través de Noé, quien es un ejemplo de fe y obediencia. Su disposición a seguir las instrucciones de Dios, incluso cuando no entendía completamente el plan, es un modelo para todos los creyentes. En un mundo donde la injusticia y la maldad parecen prevalecer, la vida de Noé nos desafía a mantener nuestra integridad y a caminar con Dios. El llamado a Noé nos invita a estar atentos a la voz de Dios en nuestras vidas, incluso cuando su mensaje sea desafiante o difícil de entender. La construcción del arca. La construcción del arca es uno de los momentos más fascinantes y simbólicos de la historia de Noé.
no solo representa un acto de obediencia y fe, sino que también es un testimonio del poder de Dios para proveer y proteger a quienes confiaban en Él. Dios no solo le dijo a Noé que construyera un arca, sino que le dio instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo. Génesis 6:14-16 describe estas indicaciones. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Estas medidas equivalen aproximadamente a 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto, lo que convierte al arca en una estructura colosal para su época. Además, el arca tenía 3 pisos, lo que permitía albergar a Noé, su familia y una pareja de cada especie animal, junto con provisiones para todos. El arca no fue diseñada como un barco convencional, con velas o remos, sino como una estructura flotante. Su propósito no era navegar, sino proteger y preservar la vida durante el diluvio. Algunas características clave como la madera de gofer, posiblemente ciprés o cedro, y la brea utilizada para calafatear, aseguraban que el arca fuera impermeable y duradera. Las dimensiones del arca permitían albergar a miles de animales, además de la familia de Noé y las provisiones necesarias. La ventana en la parte superior, por ejemplo, permitía la entrada de luz y aire, mientras que la puerta era el único acceso al arca, simbolizando que la salvación tiene un camino único. La construcción del arca fue un acto monumental que requirió fe, paciencia y perseverancia. Noé no solo tuvo que enfrentar el desafío técnico de construir una estructura tan grande, sino también la incredulidad y las burlas de quienes lo rodeaban. Génesis 6:22 destaca su obediencia, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé no cuestionó las instrucciones de Dios ni buscó atajos. Su obediencia fue completa y precisa, lo que refleja su confianza absoluta en la palabra de Dios. Este acto de fe es un ejemplo poderoso para todos los creyentes, recordándonos que la obediencia a Dios, aunque parezca ilógica o difícil, siempre tiene un propósito. La construcción del arca no fue solo un evento histórico, también está cargada de simbolismo espiritual. El arca representa la protección que Dios ofrece a quienes confían en Él. Así como el arca salvó a Noé y su familia, Dios nos ofrece un refugio seguro en medio de las tormentas de la vida. La construcción del arca ilustra que la salvación requiere una respuesta de fe y obediencia. Noé construyó el arca sin haber visto nunca la lluvia, según algunos intérpretes, ya que antes del diluvio no se menciona la lluvia en la Biblia. Esto nos enseña a confiar en Dios incluso cuando no entendemos completamente su plan. La fe de Noé no fue pasiva, se tradujo en acciones concretas. De manera similar, nuestra fe debe manifestarse en obras que reflejen nuestra confianza en Dios. Noé trabajó en el arca durante años, enfrentando críticas y burlas. Su perseverancia nos inspira a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos oposición. El diluvio universal. El diluvio universal es uno de los eventos más dramáticos y trascendentales de la Biblia. No solo representa un acto de juicio divino, sino también un momento de purificación y renovación. Después de que Noé completó la construcción del arca y reunió a los animales, llegó el momento del juicio divino. Génesis 7:11-12 describe el inicio del diluvio. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El diluvio no fue solo una lluvia torrencial, fue una catástrofe global que involucró 2 fuentes de donde provenía el agua: las fuentes del gran abismo, aguas subterráneas, y las cataratas de los cielos, aguas que caían a la tierra. Este evento cubrió toda la tierra, incluyendo las montañas más altas, como se describe en Génesis 7:19-20, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes.
El diluvio duró 40 días y 40 noches, un periodo que en la Biblia simboliza un tiempo de prueba, purificación y transformación. Sin embargo, las aguas permanecieron sobre la tierra durante 150 días antes de comenzar a descender. Génesis 7:24. Este largo periodo enfatiza la magnitud del juicio divino y la necesidad de una purificación completa. Mientras el diluvio destruía todo ser viviente en la tierra, el arca se convirtió en un refugio seguro para Noé, su familia y los animales. Génesis 7:16 destaca un detalle significativo: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y el Señor le cerró la puerta. El hecho de que Dios cerrara la puerta del arca simboliza su protección y cuidado. Aquellos que estaban dentro del arca estaban completamente seguros, mientras que los que estaban fuera enfrentaron el juicio. Este acto nos recuerda que la salvación es un regalo de Dios, y Él es quien asegura nuestra protección. Después de 150 días, las aguas comenzaron a descender. Génesis 8:1-3 relata: y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. El diluvio universal no fue solo un evento histórico, tiene un profundo significado espiritual y simbólico. El diluvio representa el juicio de Dios sobre la maldad y la corrupción humana. Es un recordatorio de que el pecado tiene consecuencias graves y de que Dios es justo. Este evento simboliza un nuevo comienzo. Así como el agua limpia y purifica, el diluvio limpió la tierra de la corrupción, permitiendo un reinicio para la humanidad. A pesar del juicio, Dios mostró misericordia al salvar a Noé y su familia. Esto refleja el carácter compasivo de Dios, que siempre ofrece una salida a quienes confían en Él. El simbolismo del número 40 aparece repetidamente en la Biblia y tiene un significado especial. 40 días y 40 noches de lluvia simbolizan un periodo de prueba y transformación. 40 años de Israel en el desierto representan un tiempo de preparación y dependencia de Dios. 40 días de Jesús en el desierto simbolizan un periodo de tentación y victoria espiritual. El diluvio nos recuerda que el pecado no es un asunto trivial. Tiene consecuencias devastadoras, tanto a nivel personal como colectivo. También nos recuerda que Dios siempre ofrece segundas oportunidades. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay esperanza de un nuevo comienzo. El fin del diluvio y el pacto de Dios. Después de 150 días de inundación, las aguas comenzaron a disminuir gradualmente. El arca, que había flotado sobre las aguas durante este tiempo, finalmente encontró reposo en el monte Ararat. Génesis 8:4. Este momento es crucial, ya que simboliza el fin del juicio divino y el inicio de un nuevo comienzo. Noé, en un acto de prudencia y fe, decidió enviar un cuervo y una paloma para verificar si las aguas habían bajado lo suficiente como para que la tierra estuviera habitable. El cuervo, que no regresó al arca, simboliza la independencia y la búsqueda de alimento en un mundo aún en recuperación. Por otro lado, la paloma, que regresó inicialmente sin encontrar un lugar donde posarse, y luego volvió con una rama de olivo en su pico, representa la paz y la renovación. La rama de olivo es un símbolo universal de esperanza y reconciliación, indicando que la tierra estaba volviendo a la vida. Cuando Noé y su familia finalmente salieron del arca, lo primero que hizo fue construir un altar a Dios en agradecimiento por su salvación. Génesis 8:20. Este acto de adoración y gratitud es significativo, ya que muestra la relación de Noé con Dios y su reconocimiento de la soberanía divina. Esta muestra de gratitud fue aceptada por Dios, quien respondió con una promesa que cambiaría el curso de la historia humana. Dios estableció un pacto con él y con toda la humanidad. Este pacto es uno de los momentos más importantes en la narrativa bíblica, ya que representa la misericordia y la fidelidad de Dios. Dios prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio, y como señal de este pacto, colocó un arco en las nubes, el arco iris. Génesis 9:12-13. El arco iris es un símbolo poderoso y universal.
En el contexto bíblico, representa la promesa de Dios de no volver a juzgar la tierra de la misma manera. Es un recordatorio visible de la gracia divina y de la fidelidad de Dios a sus promesas. Cada vez que vemos un arco iris, se nos recuerda que a pesar de nuestras fallas y la maldad en el mundo, Dios es misericordioso y fiel. El pacto de Dios con Noé tiene un profundo simbolismo y significado teológico. En primer lugar, es un pacto universal que incluye no solo a la humanidad, sino también a todos los seres vivos. Génesis 9:10. Esto subraya la importancia de la creación en su conjunto y la responsabilidad del ser humano de cuidar y preservar el mundo natural. En segundo lugar, el pacto es incondicional. No depende de las acciones humanas, sino de la gracia y la fidelidad de Dios. Esto contrasta con otros pactos bíblicos, como el pacto con Abraham o el pacto mosaico, que están condicionados a la obediencia humana. El pacto con Noé es una expresión de la gracia divina, que no se basa en méritos humanos, sino en la bondad de Dios. El fin del diluvio y el pacto de Dios ofrecen varias lecciones espirituales y morales que son relevantes hoy en día. Es un recordatorio de la misericordia de Dios. Aunque el ser humano es falible y pecador, Dios ofrece oportunidades de redención y renovación. También nos recuerda nuestra responsabilidad de cuidar la creación. Dios confió a Noé la tarea de preservar la vida, y de manera similar, nosotros estamos llamados a ser buenos administradores del mundo que nos rodea. Simbolismo de la historia. El relato del Arca de Noé y el diluvio universal es una de las narraciones más ricas en simbolismo dentro de la Biblia. Más allá de ser una historia de juicio y salvación, está cargada de significados profundos que trascienden el tiempo y ofrecen lecciones espirituales, morales y universales. El arca es sin duda el símbolo central de la historia. Representa la salvación y el refugio que Dios ofrece a aquellos que confían en Él. En un mundo lleno de corrupción y maldad, el arca fue el medio por el cual Noé y su familia, junto con los animales, fueron protegidos del juicio divino. El arca nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros y caóticos, Dios provee un lugar seguro para quienes le obedecen y confían en Él. En la vida moderna, el arca puede verse como un símbolo de la fe, que nos protege de las tormentas emocionales, espirituales y físicas que enfrentamos. El diluvio representa la justicia de Dios, que no puede tolerar el pecado y la maldad. Es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias y que eventualmente el mal será juzgado. Al mismo tiempo, el diluvio simboliza la purificación. Después de la destrucción, la tierra fue renovada, lo que sugiere que a veces es necesario pasar por momentos difíciles para alcanzar un estado de pureza y renovación espiritual. En la vida personal, esto puede aplicarse a los procesos de transformación y crecimiento que requieren dejar atrás lo viejo para abrazar lo nuevo. Noé es un personaje clave en esta historia, no solo por su papel en la construcción del arca, sino también por su fe y obediencia inquebrantables. Noé construyó el arca basado en la promesa de Dios, a pesar de que no había señales visibles de un diluvio en ese momento. Su fe nos enseña a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando no podemos ver el resultado final. Noé enfrentó burlas y críticas mientras construía el arca, pero nunca dejó de obedecer a Dios. Su ejemplo nos desafía a mantener nuestra integridad y obediencia, incluso cuando enfrentamos oposición o incomprensión. La inclusión de una pareja de cada especie animal en el arca no solo tiene un propósito práctico, sino también un profundo significado. La preservación de los animales nos recuerda la responsabilidad que tenemos de cuidar y proteger el mundo natural. Dios confió a Noé la tarea de preservar la vida, y de manera similar, nosotros estamos llamados a ser buenos administradores de la creación. La variedad de animales en el arca simboliza la diversidad de la creación y la importancia de la coexistencia. Nos enseña que aunque seamos diferentes, todos somos parte de un mismo mundo y debemos trabajar juntos para preservarlo. La historia del Arca de Noé y el diluvio universal es mucho más que un relato antiguo. Es una narrativa profundamente simbólica que ofrece lecciones atemporales sobre la fe, la obediencia, la misericordia y la responsabilidad. A lo largo de este video, hemos explorado los diferentes aspectos de esta historia,
Desde la corrupción de la humanidad y la construcción del arca, hasta el diluvio, el pacto de Dios y el rico simbolismo que encierra. Dios siempre ofrece un refugio y una salida. El arca, el diluvio, el arco iris y el ejemplo de Noé nos inspiran a construir nuestra propia arca de fe, un lugar seguro en medio de las tormentas de la vida. Que esta historia nos motive a confiar en las promesas de Dios, a buscar la pureza del corazón y a aferrarnos a la esperanza que Él nos ofrece. En un mundo que a menudo parece estar sumido en la oscuridad, el relato de Noé nos recuerda que con fe y obediencia siempre hay un nuevo comienzo y un futuro lleno de promesas. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y fe. Si este tema resonó contigo, te invitamos a reflexionar más a través de nuestros demás videos. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a La Fuerza de los Dioses, activar la campanita y compartir nuestros videos a quien consideres que podamos seguir ayudando a explorar la sabiduría espiritual para transformar su vida para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la paz interior.